Dorsal TV y El Submarino del Aire presentan Películas de Espantos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, sea cual sea el horario en el que está usted escuchando este podcast. Así es, no está usted alucinando, no está usted teniendo una pesadilla. Estamos de vuelta, Películas de Espantos ha regresado este 2020 después de un grato recibimiento por parte de todos ustedes. Mi nombre es Antonio Reyes Castañeda y el día de hoy pues vuelvo a asumir la personalidad de Espantoni Kings para ser su anfitrión y para acompañarlos. No es por falta de creatividad, sino porque pues al iniciar nuevamente un ciclo, pues creo que hay que hacer justicia a ese sobrenombre que tanto les gustó. Muchas gracias, por cierto, por las suscripciones, muchas gracias por las reproducciones. Recuerde usted que ya estamos disponibles en Google Podcast, estamos disponibles en Apple, estamos disponibles en Spotify, en iVoox, donde quiera que sea que usted quiera sintonizar, escuchar y grabar, incluso también, o descargar este contenido de audio generado con muchísimo cariño para todos ustedes, pues puede hacerlo. Tiene usted también un hashtag para comunicarse con nosotros en redes sociales. Ahí los podemos ir leyendo. El hashtag es tal cual Películas de Espantos. Y bueno, pues sin más ni más, el día de hoy es para mí un grato placer estar de vuelta frente a estos micrófonos en estas bellas instalaciones del Submarino del Aire con el maestro Adrián, con el maestro Fede, quienes son nuestros productores y nuestro operador el día de hoy. Y pues estamos de manteles largos. No podíamos iniciar esta segunda temporada sin tener a un verdadero especialista. El día de hoy me quito el sombrero, me pongo de pie y de verdad es para mí muy grato recibir a una persona pues que admiro muchísimo, que de verdad no es coba nomás porque esté sentado aquí, mano, pero pues me pareces de las personas más respetables en cuanto a cine de terror se conoce y cuya opinión de verdad para mí es sumamente valiosa. Es un honor que nos acompañes, mi querido Beisha Ruiz, caray, un aplauso. Muchas gracias. Gracias, Toño. Fanfarrias para mi querido Beisha. Gracias Bienvenido, amigo a Películas de Espantos. Buenísimo. Además, las pelis de espantos me encantan y venimos a platicar de eso. No, hombre, no te creeré. Y la verdad que para mí también es un honor. Gracias por la invitación. La verdad que me encanta que me inviten a platicar algo que nos apasiona, que es el género de terror. Y más de un autor que en lo particular a mí siempre me ha impactado y que me llama mucho la atención y que creo que siempre se queda en el tintero más información de lo que podemos hablar, que es Clive Barker, ¿no? Exactamente, vamos a estar platicando de vida, obra y milagros del maestro del terror corpóreo, del maestro del placer y de... Pues digamos que del dolor, del sadomasoquismo, del sadomasoquismo, ¿no? exactamente. Sería una buena aproximación. Pero antes me gustaría que nos dieras un contexto de tu labor, mi querido Beisha, porque es muy valiosa para todos los entusiastas del cine de terror. Sí, pues yo me he dedicado como un entusiasta del género, me considero un entusiasta del género desde hace muchos años. Desde niño siempre me ha impactado. La primera película que me impactó, que pude ver en el cine de niño, fue Creepshow, que la pude ver en el cine Cosmos. Me encantó, a mí me impactó mucho porque además pude entrar de contrabando con mis tíos, me dejaron pasar en el cine, porque es lo que se consideraba en aquel entonces cine piojito. Exacto. Entonces me dejaron pasar y de ahí dije, yo soy de aquí, la verdad que me encanta el cine de terror, es un género que te genera adrenalina y que te impacta y que te impresiona y que te hace reír también, porque finalmente a partir de lo granguiñolesco, de las situaciones, encuentras cosas padrísimas, ¿no? Y bueno, vamos a platicar de eso. Yo me he dedicado mucho a difundir el cine de terror con proyectos como Noctambulante, que es una muestra de cine de terror que llevamos 11 años haciéndola. Afortunadamente, y que seguramente la gente que escucha Películas de Espantos está familiarizada, porque pues es quizá uno de los pocos festivales de terror que subsisten, ¿no? De manera itinerante, que están ahí. Independiente al 100%, ¿no? Nos autofinanciamos y que es un proyecto que subsiste gracias al público que nos acompaña. Finalmente, gracias a la gente, seguimos existiendo. Es cosa que agradecemos mucho. Y Noctambulante ha crecido gracias a todo este público. Ya llevamos una tercera generación de público a la que le hemos llegado desde un pequeño cineclub que tuvimos en un espacio llamado El Galerón, que empezó en el 2003, ahora con Noctambulante en 2020, ya lo veo en retrospectiva, digo, ya pasó el tiempo, ya pasó, ¿no? Un ratito, imagínate. Ya pasó un ratito. Yo me acuerdo de esas veces, de hecho, cuando te conocí, 2003, 2004, como dices, El Galerón, todavía esas muestras en el Centro Cultural José Martí. Te escuchaba platicando con Clausen en Hexen, ahí en Reactor, que por cierto sigue vigente el programa. Escúchenlo todos los jueves en punto de las 10 de la noche. Te escuchaba con Ariadna Montañez también, con la querida Ari. Ari también, un entusiasta del género, y por lo cual hicimos gran amistad, ¿no? Es una amiga eso, muy querida. La verdad es que me da mucho orgullo y mucha alegría decirlo, porque
de ser un fanático del terror, de ser un fanático de Noctambulante, de ser un fanático de las personas que mencionamos, pues tuve la oportunidad de conocerte, llevarte también ya a los espacios que he tenido la fortuna de conducir. Y pues desde ahí hemos estado en una relación de amistad de ya muchos años. Muchos años también, Toño. Y de compartir el cine de terror. Un gusto, la verdad, porque también es de esos amigos que la verdad muy cercanos, que yo aprecio bastante y con el cual puedo compaginar en muchas cosas. Y platicamos nada más, bueno, de cine de terror, de música, de muchas cosas que nos apasionan. Y bueno, yo siempre busco acercarme a gente que tenga esa misma pasión, ¿no? Porque yo me considero igual una persona muy apasionada. El género de terror, y en este caso el cine de terror, es un género que durante muchos años se consideró un género menor, claro. Se consideró un género chafa. En los 80, 90 era pues menospreciado, ¿no? Y ahora ha generado, hemos logrado crear también un público, hemos contribuido en esa parte a crear un público, pero ha crecido tanto esa audiencia que ahora se exige y se ve también reflejado en los nuevos contenidos que vemos ahora en el nuevo cine. Yo lo denomino esa nueva generación de género de terror que está surgiendo, ¿no? Por supuesto. Que sigue evolucionando y sigue aportando al género. Estamos muy cerquita, mi querido Beicha, salvo que me digas lo contrario, de que por primera vez quizá estos premios tan fifí, ¿no? Como está de moda la palabra, tan de señor de la época de los boomer, pues que reconozcan con un premio, ¿no? Valga la redundancia, con un reconocimiento a nivel académico. Yo de verdad estoy seguro que tanto Ari Aster como Robert Eggers, como alguno de estos que están haciendo cosas por ahí, van a ser de los primeros directores que se ganen una estatuilla por una película 100% de terror, pero ya platicaremos de eso. Ya haremos otro podcast de eso, vale la pena. Justo a eso iba, mi querido amigo, porque siempre que tenemos la oportunidad de platicar frente a un micrófono, nos falta tiempo, nos Así interrumpe algo. No hay mucho tiempo a veces en la radio. El día de hoy tenemos, mira, de aquí hasta que nos corran los maestros del submarino del aire. Sin embargo, pues yo la verdad, pues te considero una autoridad dentro del género, más que invitarte y que platiquemos en general. Me gustaría que tú nos platicaras y yo ir aprendiendo de la gran sapiencia que tienes en cuanto al género, pero pues sería amplísimo, ¿no? Hablar de todo el cine de terror como tal. Así que decidimos ceñirnos a un tema que tú escogiste, mi querido Beicha. Sí, la verdad que Clive Barker es un autor al que creo que no se le ha hecho justicia cinematográficamente. Si no han tenido oportunidad de acercarse a alguno de los relatos, porque él empezó escribiendo, pero también es artista plástico, es un artista multidisciplinario. Clive Barker es un autor en que él mismo se ha considerado influenciado por artistas como Jean Cocteau, o por el arte granguiñolesco de este... Ay, aquí traía mi... Perdón. No te preocupes, mira, si hay algo si hay algo que funciona en este podcast, mi querido Beicha, son las cápsulas de Wikipedia que dejamos aquí en la mesa. Eso es muy bueno. No hay prescripción. Eso es muy bueno. Había un detallito que tenía aquí, pero bueno. Tú sabes, tú la controlas. De la obra granguiñolesca, eso es a lo que me refería. Para no desviarme tanto. O sea, creo que Barker es un autor que vale mucho la pena analizarlo. Acercarse primero a lo que son sus obras escritas, porque eso te muestra a un autor que va mucho más allá de lo que puede ser propiamente unas historias de monstruos, que es lo que hemos visto a grandes rasgos en el cine, en las adaptaciones cinematográficas que se han hecho de muchas de sus obras, y en donde quizá se ha perdido la parte filosófica, que es lo importante, el contexto, quizá la psicología de los personajes se han perdido por construir más una historia de monstruos, y es en donde creo que Barker se ha sentido frustrado. Es un autor que incluso lo ha confesado, y por esa razón se ha alejado también de dirigir cine. Sin embargo, siguen saliendo adaptaciones de muchos de sus relatos, claro, pero que al final siguen siendo tasajeadas, ¿no? Porque cuando te acercas al relato original, el problema es ese, ¿no? Que cuando ves la adaptación cinematográfica, pues sí, tienen que convertirla en un festín de sangre, en un destazadero, pero se pierde un poco esta filosofía. Yo quisiera que en este espacio podamos platicar un poco más allá de lo que es la obra de Barker, de cuál ha sido el enfoque, la perspectiva que le ha dado desde la parte literaria, con quiénes por qué autores se ha influenciado para llevar a cabo ya lo que es ya la obra cinematográfica, y que incluso ha trascendido hasta los videojuegos, ¿no? Exacto. Pues ya lo has dicho, mi querido Beicha, pues realmente la obra de Clive Barker pues es totalmente diametral para todo el género del horror en cualquiera de las vertientes que haya sido representado, tanto cine como música. Visualmente, evidentemente hay una referencia inmediata a todas las obras y a todos los libros de sangre que tiene por ahí el maestro Clive Barker. Y ya lo anticipabas, ¿no? Su carrera inicia
pues como escritor. Él es escritor de relatos de horror. Él nació en Liverpool, allá en el Reino Unido, y pues tiene una tradición primeramente como escritor con pues una novela que es fundamental y que es, si mal no recuerdo, mi querido Bichar, la primera adaptación que se hizo de su obra, que es The Hellbound Heart, que nosotros la conoceríamos como Hellraiser, ¿no? Que es la base de Hellraiser, pero, insisto, yo en este podcast el día de hoy vengo a aprender de lo que tú me vengas a decir, así que no sé por dónde quieras empezar, mi Pues querido está Bichar. bien, me parece bien que demos un poco el contexto del autor, porque además, bueno, sí, es un autor que no es una persona improvisada. Clive Barker es un escritor que estudió, bueno, se graduó en Filosofía y Letras. Sí, señor. O sea, él estaba interesado precisamente en desarrollar relatos e historias, pero que fueran un poco más allá de lo que puede ser una... Él puede hacer una convencional historia de terror. Claro. Porque finalmente la exploración de Barker no iba hacia el terror que surge del alma, sino a lo corporal. Exacto. Entonces aquí finalmente el material de trabajo y lo que más le ha obsesionado a Barker en su obra ha sido esta relación que hay entre el sadomasoquismo, la corporeidad, y las herramientas y artefactos que hay a partir de eso y la interacción que hay entre ellos. Entonces, el cuerpo, la deformidad, pero a partir también de la mutilación y todo esto que genera, con aspectos que van también en esta parte del placer, ¿no? De la búsqueda del placer. El dolor por el placer y el placer por el dolor. Así es. Entonces, es un autor complejo. Si empezamos a analizarlo, y como bien mencionabas ahorita en The Hellbound Heart, lo que está hablando es precisamente el personaje de Frank Cotton. Es un tipo que está buscando la exploración de nuevos placeres. Exactamente. Y que además él se autoflagela y que está buscando eso, y por eso invoca a los cenobitas. Exacto. Que finalmente lo hacen presa y lo someten a situaciones de donde lo sodomizan, pero de una forma brutal, en donde lo llevan a aspectos que lo llevan a hasta destazarlo, ¿no? Claro. Por completo. Pero era precisamente para explorar esa parte. El cuerpo se convierte únicamente en una herramienta, porque al final la conciencia es lo que está. O sea, creo que lo interesante de Barker es que nos construye personajes que son conscientes, que no tienen una concepción judeocristiana, digamos, de lo que es la maldad, porque no hay ni bien ni mal, sino simplemente es la búsqueda de una necesidad, que es lo que tiene en este caso el personaje de Frank Cotton en Hellbound Heart, y que creo que eso es lo interesante de esto, ¿no? O sea, lo vuelve complejo. A mí eso me parece seductor de la obra de Barker, porque también hay que mencionar que mucho del género de terror está más en el género cinematográfico norteamericano, está muy estandarizado en esta visión judeocristiana, ¿no? Esta Exacto. idea de que el mal se va a ir en cuanto muestres una cruz, un crucifijo, esta idea de donde hay un elegido que es el que puede acabar con el mal. ¿Cuál es la noción del bien y del mal? Siendo que eso es finalmente una concepción más humana que natural. Y entonces creo que lo interesante de Clive Barker y lo que podemos explorar en los libros de sangre y todo esto es esa búsqueda más bien de personajes que más bien están obsesivos a partir de una búsqueda de algo, tienen ciertas motivaciones y que no necesariamente los podemos juzgar como personas buenas o malas. Exacto. Simplemente es eso. Le diste el clavo en muchas cosas, ¿no? O sea, finalmente, pues creo que hay un tema bien interesante en este primer acercamiento que tuvimos con The Hellbound Heart, que como bien dices, hablaste de los cenobitas, que es algo que es trascendental en la obra de Clive Barker y que lo vamos a ver repetido en varias cosas, pero que son estos personajes que, como bien dices, no están ni del lado de los buenos ni del lado de los malos necesariamente, y que incluso en la novela, adentrándonos un poco a la trama, pues en un punto donde este personaje, el de Frank Cotton, pues regresa de algún modo de ultratumba para comunicarse con su amante, le dice, I'm in hell, ¿no? Estoy en el infierno. Pero no le dice como para que lo salve, ¿no? O sea, más bien le dice, estoy aquí y fíjate que está bien padre, ¿no? O sea, el dolor está... Te invito a que, formes parte de ese placer que teníamos cuando estábamos vivos, ahora a un nivel de ultratumba. Lo cual, pues, le quita esa preconcepción de bueno y malo y de castigo. Y como bien dices, de si te van a azotar en el infierno... Es esa idea, creo que es lo que me gusta. O sea, no toda acción
tiene que haber una consecuencia en donde vas a ir al infierno, te vas a condenar, pero finalmente esa es la concepción judeocristiana. Y aquí es al revés, ¿no? Aquí él lo está buscando, o sea, él busca que lo azoten, que lo destacen, que le hagan mil cosas de manera corpórea, que lo lleve a vivir ese infierno, como lo podríamos entender, pero que él, al contrario, dice, bueno, yo quiero esto, ¿no? O sea, siempre ha existido esa paradoja, ¿no? ¿Qué pasa si justo un sadomasoquista pues llega al infierno y su castigo es... ¿Cuál sería su castigo? ¿No más bien enviarlo al cielo, quizá, donde no exista esto? Es un mundo en donde la conciencia, más bien ni siquiera es el tema del alma, es la conciencia lo que queda. Fíjate que hay dos relatos que incluso Barker en esta época, en la temprana edad, se dedicó al teatro y constituyó una compañía teatral que precisamente la compuso con Doug Bradley, era su amigo desde la juventud, el que años después encarnaría Pinhead. Pinhead, exacto. Pero en esta compañía teatral representaron algunas obras en donde Barker empezaba a manifestar esta necesidad de mostrar qué sucedía con esta concepción de la maldad. O sea, ¿por qué desmitificar un poco esa idea y también mostrar otra cara de... Y Doug Bradley fue su compinche en todo ese trabajo, ¿no? Tuvieron 2 puestas en escena muy interesantes que a mí me encantaría saber más al respecto. Tiene una que se llama History of the Devil, que es básicamente el análisis de lo que ha pasado con la maldad a través de los tiempos. Y es como se enjuicia al diablo como una entidad, pero que en realidad al final el mismo monstruo termina siendo el propio ser humano. Claro. O sea, al final todo se lo achacan al demonio, pero en realidad lo que él al final termina mostrando Barker es que al final los seres humanos somos criaturas violentas por naturaleza y que tenemos esa vena maldad, esa maldad ya viene implícita en nosotros. Por supuesto. Nosotros tenemos una parte perversa. Y que es un tema filosófico, ¿no? Es también filosófico, exacto. Que se dice, ¿el humano es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza? Es exactamente lo que él manifestaba. Y tiene otra puesta en escena que también me llamó mucho la atención, que se llama Frankenstein in Love. Es una adaptación que él hizo de la obra de Mary Shelley, pero imagínate, en un contexto, en un país en América Latina, en un país que sufre una dictadura, y en donde pero estamos hablando de este contexto de los años 70. Sí, sí. Dictaduras en Latinoamérica, de los países bananeros y todo este rollo. Y en donde el Victor von Frankenstein es una especie de dictador que además es encarnado por Doug Bradley. Y que la criatura es su objeto del deseo. Se convierte en su objeto del deseo, pero además en donde él satisface todos esos placeres al torturarlo, ¿no? Claro. Al destazarlo. ¿Por qué? Porque para él es un objeto en donde él puede dar rienda suelta a todas esas necesidades que tiene, ¿no? Y es muy interesante porque finalmente a partir de estas 2 obras, Barker empieza a mostrar esta obsesión que tiene hacia el tema de la corporeidad y esa búsqueda del placer a partir del dolor. Exacto. Y demostrarlo. Y en donde precisamente no hay ni buenos ni malos, simplemente son obsesiones, son personalidades que hay dentro de esto. Tiene dos, de ahí saltó en los años 70 a dos primeras, se pueden decir sus debuts cinematográficos, okay, que son 2 cortometrajes, uno que es de Forbidden y el otro Salomé. Salomé, claro. Salomé precisamente sí. De 1975, que además es un cortometraje que está basado mucho en la obra de Oscar Wilde. Es que aquí hay algo interesante en Barker. Barker no es una persona, digamos, que busca, que tiene, digamos, construye a partir de historias ya muy convencionales. Él mismo incluso lo confiesa. Dice, él cuando empezaba a escribir, en cuanto encontraba un camino hacia dónde llevar y construir una historia en donde sé que mi lector va a estremecerse, va a sentir que esto es un libro prohibido, es algo que tengo que leerlo con cuidado claro, y saber cómo lo interpreto, sé que voy por un buen camino. Pero si en el momento que encuentro algo que puede ser predecible o puede encontrar dentro del estándar convencional, inmediatamente lo dejo. Que es un poco lo que pasa, entrando de lleno ya a las películas, pues con la saga de Hellraiser, ¿no? Que ya hablábamos, claro, que es la primera adaptación específicamente de la obra de Clive Barker.
Tuvo que ver mucho Stephen King en su momento. No sé si sabías ese dato. Él, de hecho, tiene una frase que dice: he visto el futuro del horror. Ajá. Y parafraseando un poco a Bruce Springsteen. Exactamente. Exacto. Y se llama Clive Barker, ¿no? Y hacen esta película llamada Hellraiser, que está basada en la novela de Hellbound Heart, que justamente nos va a introducir al mundo de los cenobitas. Es la historia de un personaje que logra hacerse de un artefacto prohibido, la configuración de Le Marchand se llama por ahí. Exactamente. Y que es una especie de cubo Rubik que si tú lo descifras, pues vas a invocar a una raza primigenia que, como tú dices, está más allá del bien y del mal. Se dice que son demonios, pero no se sabe en realidad que sean. Y son estos personajes, pues, sadomasoquistas hasta cierto punto, que están vestidos con una indumentaria muy punk para la época, con mucho cuero, con mucha cadena, con estos autoflagelos que visten orgullosamente y que vienen por ti para llevarte a algún lugar en donde te van a ofrecer el mayor de los placeres a través del mayor de los dolores. Así es. Y eso pues desencadena que la corporeidad desaparezca del personaje principal, pero como dices, su esencia, su alma se mantenga por ahí, y la familia que llega a la casa donde habitaba este personaje, pues se va a enfrentar al acoso, digamos, de esta entidad, que pues busca llevarlos consigo, ¿no? Hasta cierto punto, a este espacio de dolor y de placer al mismo tiempo, y que también pues se vuelve una pesadilla ahí peliculesca bastante interesante, porque nos va a presentar a un personaje sumamente entrañable dentro del cine, mi querido Bicha, que es Pinhead, ¿no? Es el líder de los cenobitas, es una especie de sacerdote supremo de ultratumba, que pues tiene esta particularidad que seguramente la gente que no lo ubique por el nombre, pues ubica perfecto la figura del rostro y el cráneo atravesado totalmente por clavos, ¿no? Que es justamente su característica principal. ¿Tú cuál crees que sea el valor de los cenobitas en ese aspecto? Más allá de lo visual, que evidentemente pues es lo primero que te salta, ¿no? Pues para mí lo interesante de los cenobitas es que, ya lo había mencionado hace un momento, son personajes que emergen de esta conciencia de la búsqueda de placeres inimaginables, que ellos mismos lo mencionan, placeres que el ser humano en la vida han tenido y que de alguna manera ellos te van a proporcionar esa parte. Claro. Pero pero que incluso, algo que es interesante, no cualquiera puede tener acceso a ello. Exacto. ¿no? Entonces, creo que al final se convierte como en un santo grial de alguien que está buscando algo, tiene una obsesión y está tratando de encontrar algo que no cualquiera puede tener, ¿no? O sea, es algo que puede ser deseado, aunque pueda parecernos aterrador, porque dices, ¿quién va a desear esto? Ser destazado. Bueno, habrá quien lo quiera, ¿no? Habrá quien los lo desee. cenobitas son testigos de ello. Habrá quien lo desee, ¿no? En esa parte, ¿no? Entonces, creo que eso es lo fascinante de los personajes de los cenobitas, que precisamente son criaturas que emergen del infierno, de la profundidad de todo este rollo, son invocados de otra dimensión, porque además hay que mencionar eso, ahorita que estamos en esa parte, se nota inmediatamente la gran influencia que tiene de Lovecraft este Barker, ¿no? O sea, y lo menciona él, ¿no? Es esta idea de construir mundos alternos, en donde es inimaginable la concepción, las reglas de convivencia, lo que va a suceder en esto. Creo que es lo que está mostrando Barker, es lo que nos está buscando. Creo que por eso al final se convirtió en un autor que impactó. Claro. Que impactó mucho, porque finalmente no nos habíamos encontrado un terror de esta manera. Si bien Lovecraft nos llevó a ver el terror hacia el espacio, o hacia las profundidades del mar. El terror cósmico. Exactamente. Barker sí nos llevó a otras dimensiones, pero hablándonos de un terror corporal que nos puede suceder y que lo puedes sentir en carne propia, porque además es muy descriptivo. Claro. En esa parte, ¿no? Entonces, y es mucho el terror a que te gusten estas cosas, exactamente, ¿no? O sea, justamente es ¿qué pasa si yo...? Que te incita a continuar leyendo, exacto, ¿no? O sea, que digas, ¿qué sucede con el personaje? No, incluso él mismo lo menciona en una entrevista. O sea, él no quiere construir relatos en donde únicamente se pierda la filosofía y la psicología de los personajes, porque eso le quita totalmente la motivación de la acción, ¿no? De la acción de por qué está siendo destazado y por qué encuentra ese placer. Entonces, el problema que él encuentra en muchas de sus adaptaciones, en donde cuando entran los estudios a tasajearlo, a editar sus películas, es que se la reducen a una película de monstruos y le quitan esta parte filosófica de la que estamos hablando.
hablando, ¿no? Exacto, se enfocan más en los cenobitas porque evidentemente pues el trabajo de maquillaje y trabajo de producción que tiene es espectacular. Pero pues como bien decías, ¿no? Eso lo lleva a alejarse de su propia obra. Porque se hicieron 9 películas, hasta donde sé. Creo que hay una en Netflix todavía. Él dejó la franquicia como en la tercera. No, la tercera estuvo como productor. Pero ya de ahí ya pagó, vendió los derechos y se olvidó. Pero fíjate, ahorita antes de que nos desviemos un poquito, quiero retomar un poco esa parte. Cuando estaban haciendo Hellraiser, Doug Bradley eso comenta también en otra entrevista. Dice, yo me di cuenta que lo que estaba queriendo hacer Clive era una película totalmente diferente y que además iba mucho más allá de una historia de terror de lo que comúnmente estábamos viendo. Desde que me querían poner 27 clavos en la cara, ¿no? No, bueno, a pesar de ser fan, o sea, Barker es fan de Carpenter, ¿no? Sí, claro. Y Halloween es una película que le encanta, ¿no? Pero que de alguna manera él trataba de ir más allá con la historia y que no encontraban el financiamiento. En Inglaterra no lo encontraron y al final terminaron en Estados Unidos, en Hollywood, en Los Ángeles, vendiéndola, o sea, consiguiendo el financiamiento con lo que era la pequeña compañía de Roger Corman. Claro. Que de hecho fue el que les financió la película para poder hacer la primera, pero que aún así al final no entendían lo que estaba haciendo, qué es lo que trataba de llevar y no entendía y creían que era pornografía también. Exacto. Y entonces es donde empezaba como ese conflicto y el estira y afloje para tasajear la película y en donde Barker pues hasta donde pudo la defendió, ¿no? Y que sin embargo sigue sin quedar satisfecho con lo que fue el resultado, ¿no? Sí, de hecho eso tuvo un desenlace, digamos, más allá de las 9 películas que exploran el universo de Hellraiser, que como bien dices, pues ya no cuentan con la curaduría de Clive Barker. La historia como tal, a partir de la segunda, sí contó con su consultoría en la tercera, pero pues recientemente, 2015 más o menos, fue que se editó una saga de cómics, haciéndole pues justicia a su tradición como artista visual, que empieza exactamente donde termina la segunda película, ¿no? Y ahí es donde Clive Barker dice, bueno, ahora sí, aquí yo mando, se asocia con Image Comics y dice, bueno, empiezo a contar la historia que yo realmente quería contar de Hellraiser y de todo lo que tenía que ver con The Hellbound Heart, y pues nos da un universo con los cenobitas ampliado, mucho más apegado a la historia y a la filosofía de Barker, y que yo recomiendo muchísimo. Soy un fan, tengo los 20 números, de verdad, y por si los quieren, los vamos a subir en las fotos. Fíjate que yo compré los primeros, pero el problema es que luego ya no pude conseguir los demás y traté de conseguir en otro lado. Me estuve esperando a ver si sacaban el compendio en hardcover. Sí. Pero nunca salió. Nunca salió y bueno, pues ya mi frustración al final mejor se lo regalé a una amiga porque dije, mira, ya ni lo tengo completo y me da coraje. Porque me da coraje leerlo y quedarte a medias. A medias, porque sí, nunca lo pude conseguir lo demás. Y bueno, pero bueno, a grandes rasgos, queridos radioescuchas, lo que sí creo que deben de es acercarse mucho a leer precisamente de Hellbound Heart. Léanlo, pues busquen los cómics. Es un libro chiquito, te lo avientas de volada. Lean los cómics, la verdad es bien interesante. Te da una idea muy, muy interesante de lo que es Barker. Y ya cuando ves Hellraiser, dices, bueno, es como el brief, ¿no? Ya te lo dijeron. Pero bueno, lo disfrutas de igual manera. Hellraiser es una gran película con todo y todo. A mí es de mis favoritas. De hecho, las dos primeras. Sí, las claro, dos primeras me encantan, las dos primeras películas. En donde sí estuvo involucrado Barker. A partir de la tercera, él ya vendió la franquicia. La vendió $1 millón. Dijo, ahí se ven. Hagan lo que quieran. Ya, y bueno, pues sí, ya hicieron lo que quisieron. Pues sí, han sido desafortunadas porque creo que no han entendido. Y me sorprende, en algún momento se mencionó la posibilidad de que los directores que hicieron El Interior, Julien Marie y no recuerdo el nombre del otro autor, de una película francesa de 2007 que se llama El Interior, ellos iban a hacer el remake de Hellraiser. Que tenía mucho sentido, ¿no? Por claro. La corporidad de los franceses. No, y además venía este auge del cine francés extremo. Me parecían una elección acertada para la película. Al final el proyecto no cuajó, no prosperó y ahí quedó. Es una pena porque sí había una gran expectativa de ver una versión digna de Hellraiser, al menos como la concebía Clive Barker, porque además Clive Barker estaba al frente de esto y creo que era interesante, ¿no? El resultado de lo que podía salir. Absolutamente, mi querido Bicha. Y de los 80, pues damos un salto cuántico que antes, nada más como breviario cultural, Lemmy Kilmister se avienta una partida por ahí de cartas con el mismísimo Pinhead. Hicieron una canción que se llama Hellraiser, que es parte del soundtrack de una de las películas. No recuerdo cuál porque son malísimas, la verdad. Pero hay un videoclip justo en donde Motherhead viaja al infierno y juega una partida de cartas
con el propio Pinhead apostando no su alma. Ese sí no lo he visto. Está increíble. Y le gana. ¿Con qué carta crees que le gana? Con la carta del as de espadas, por supuesto, sí, de esos como debía de ser, Motherhead. Ser. Incluso, fíjate, es una gran anécdota. El propio Lemmy Kilmister se echó ahí su conquian con el Pinhead para que lo chequen por ahí. Ahí está el video, se llama Hellraiser, es una canción de Motherhead. Pero bueno, dejamos el universo Hellraiser, como dices, en los 80 y entramos a los años 90, que si bien Clive Barker se había alejado un poco de la parte cinematográfica y de todo esto, pues sus historias seguían dando mucho de qué hablar y daban para adaptaciones, ¿no? Que hay una película en particular que quisiera platicar contigo, Beisha, que es una película de culto, que seguramente pues sabes muy bien de qué estamos hablando, que pues retoma una leyenda urbana de un personaje que si tú dices su nombre 5 veces frente al espejo, se te va a aparecer. Y que aparte me parece un testimonio muy adelantado a su época, hablando de cuestiones raciales y de cuestiones de divisiones, ¿no? De cómo, pues si tú rompes una pared, puedes ver la realidad que te están ocultando del otro lado. Esta película es Candyman. Que seguramente ustedes pues reconocen quizás solo por el nombre, ¿no? Y por ahí viene el remake. Y que tristemente también la adaptación cinematográfica se queda muy corta. Fue decepcionante para Barker porque Candyman es una historia extraordinaria. Fue reducido a una especie de Freddy Krueger. El problema creo que con Candyman fue que precisamente trataron de emparentarlo como el mismo estilo a la Freddy Krueger, ¿no? Claro. Entonces, siendo que, como bien mencionas, tenía un contexto distinto. Hablaba este tema el tema del racismo y es que precisamente el origen del personaje, ¿no? Es un personaje afroamericano y todo y que además es atacado, ¿no? Y es tremenda la historia porque precisamente a partir de ahí surge todo el demás mito. Sin embargo, la película se queda corta. Incluso yo recuerdo haberla visto en su momento, en rentarla en videoclub. Y a mí me decepcionó mucho. Como que dije, está muy rebuscada. Sí es lenta, rebuscada, la verdad. Y lenta. Y al final, cuando... No he tenido oportunidad de leer el relato de Barker o como él lo ha concebido, pero ya en algunas entrevistas él mismo lo mencionaba. Dice, es que al final... en la edición cortaron todo y la película la hicieron finalmente como querían la productora, ¿no? Y creo que eso es algo, es un común denominador en muchas de sus películas. Si me puedo ir un poquito en esta parte, por ejemplo, de las películas que dirigió, que es Hellraiser, Lord of Illusions y esta Nightbreeds. Sí, claro. Son las películas que él pudo todavía defender de algún modo, pero que desafortunadamente no tuvieron una buena acogida porque no había una comprensión de hacia dónde estaba direccionando. Si eran monstruos, tenían que ser aterradores, tenían que atacar a la gente. Y por ejemplo, Nightbreeds es una película que el monstruo es el ser humano, no las criaturas, ¿no? Exacto. Las criaturas eran una raza que estaban escondidas precisamente ante las atrocidades que sufrieron, una civilización que sufrió el exterminio por parte de la raza humana, ¿no? Entonces viene aquí otro discurso y es algo que creo que me parece muy adelantado en el momento para lo que se estaba haciendo en cine de terror. Es una película de 1990 y entonces no se entendió en su momento. Y bueno, el Señor de las Ilusiones, Lord of Illusions, ya del 95. 95, que sí fue un rotundo fracaso porque la película totalmente no logró lo que se estaba buscando. Y esa sí, ¿no? La dirige Clive Barker, ¿no? Ajá, fue la última que dijo y ya de ahí tiró la toalla. Y ya no quiso involucrarse hasta años después con una película que nada más fungió como productor, pero que es una película bien bonita y que curiosamente no es de terror, pero habla de monstruos, que se llama De Dioses y Monstruos, que es precisamente protagonizada por Ian McKellen y este Brendan Fraser. O sea, ¡Órale! Brendan Fraser en una época en la que era una gran estrella cuando era George de la Selva y todo esto. Es una historia que además relata la época cuando James Whale, el director que hizo Frankenstein, está retirado, ya está retirado, es un actor que aparte era abiertamente homosexual y que además sufrió esa discriminación. Y que bueno, Ian McKellen hace el personaje James Whale, que está en su casa, y este Brendan Fraser es como un reportero, alguien que quiere relatar la historia. Okay. Y entonces es la relación que hay entre ellos dos, a partir de reconstruir la vida de James Whale cuando hizo Frankenstein. Es una película hermosísima. Y en donde Barker se involucró en el proyecto, pero como productor, él financió la película y le entró porque es una película maravillosa.
y que curiosamente ha pasado desapercibida con el paso del tiempo, muchos no la recuerdan, en algún ciclo de Noctambulante que le dedicamos cuando fueron los 100 años de Frankenstein, Sí. la tuvimos nosotros porque es una película muy padre, porque habla esta parte de James Whale, que además él concibió a Frankenstein de la forma cinematográfica. Claro. ¿No? Fue el Sí, que es la el responsable, la digamos, llevó en ¿no? esa parte. Entonces, Barker se involucró en un proyecto bien interesante y que evidentemente, conociendo la filosofía, la parte que él busca, la parte de la corporeidad, tiene sentido, ¿no? Total, pues sí es un monstruo hecho de cuerpos, ¿no? Son los proyectos en los que se involucró él directamente, en donde sí estuvo haciendo cosas, pero que después de ahí ya todo lo demás fueron adaptaciones de sus relatos. Surgieron los libros de sangre, que en realidad pues, es como una reducción, digamos, pues, obviamente son 6 tomos. Un compendio, ¿no? Compendio de todo esto. Varios. Hay una curiosidad que nosotros precisamente, que además no es de sus favoritas, pero que nosotros le tenemos un particular cariño porque, bueno, finalmente es de las adaptaciones que hay, que es extraída de los libros de sangre, es Rawhead Rex, claro. que es sobre una especie de lobo demonio, que bueno, sí, la verdad, al ver el resultado, pues sí, es como de los Muppets, pero que al final es de las primeras adaptaciones que se hicieron de los relatos y que trataban de rescatar esta parte de los libros de sangre. Desafortunadamente el mismo problema es una constante, ¿no? El problema al que se ha enfrentado Clive Barker es la que adaptación. las películas la reducen a una mera película de gore o de monstruos. Claro. Entonces, en donde él finalmente dice, bueno, pero es que entiende la psicología de por qué, que es Rawhead Rex, qué está sucediendo en los libros de sangre, qué sucede con esta búsqueda de estos personajes. Hay otra que no me parece tan desafortunada, que se llama Midnight Meat Train. Esa es una que también... A mí me gusta mucho esa película, contigo, que nos presenta, de hecho, a Bradley Cooper, ¿no? Antes de ser Bradley Cooper. Bradley Cooper, que yo lo adoro en Snatch. Es buenísimo. Pero aquí es maravilloso su personaje. Ahora ya es Rocket Raccoon, ya es director, ¿no? Ya también ya estuvo nominado allá al Oscar. Pero Midnight Meat Train es una película ya del 2008 y que está basada en un relato de Clive Barker y que nos muestra una realidad... pues bastante tétrica, ¿no? Empieza siendo una película slasher, por decirlo de algún modo, con un asesino en serie que ataca en las noches en los trenes de sin una motivo ciudad. Alguno, sin motivo alguno, armado nada más con un martillo, ¿no? También lo cual lo vuelve pues muy corpóreo, justo por esta cercanía que necesita para tener a sus víctimas a merced. Y que pues va a ser investigado por un reportero, ¿no? Que está cubriendo la nota, que es interpretado por Bradley Cooper, que está tratando de investigar esta serialidad dentro de sus asesinatos. La verdad es que la película es muy buena por la realización. Que además hay una participación de Brooke Shields. Sí, claro. Sale Brooke Shields ahí, guapísima, la mujer, pero es la jefa de Bradley Cooper, ¿no? Exacto. Pero es una película de bajo presupuesto, pero muy bien hecha, muy bien hecha. A mí no me parece, me parece muy rescatable. Porque además tiene un final que no les vamos a platicar. No, ¿cómo no? Mira, justo es el momento. Es que el chiste es que la vean. Yo sé, vale pero la pena que la vean. Esa es la ventaja del formato del podcast, mi querido Luis. Fíjate, se las vendimos tan bien que les vamos a dar chance de que le pongan pausa ahorita al archivo de audio. Ok, denle pausa y véanla. Los protagonistas de este podcast encontraron un artefacto extraño en forma de cubo en el estudio de grabación. Mientras descifran su significado, la siguiente película, The Midnight Meat Train, dirigida por Ryuhei Kitamura, será proyectada. Dicha película es clasificación C. Contiene escenas de asesinato explícito y cuestiones filosóficas ancestrales que, debido a su contenido, pueden causar conmoción en la audiencia. Disfruten la proyección. Bueno, ¿qué les pareció Midnight Meat Train? ¿A poco no es maravilloso? Y el final además tiene un giro inesperado que a mí me encanta. A mí me encanta, pero tiene sentido, volvemos al punto, entendiendo la psicología de Clive Barker, esta idea de construir otras dimensiones, criaturas que vienen de otro lado y que además al final
se convierten pues en el esclavo de estas criaturas. Exacto, ¿no? que es un poco la trama, ¿no? Entrando bien a la película, que bueno, como dicen, ya les dimos tantito espacio para que vayan, la vean y vuelvan a retomar este podcast. Pues el asesino en serie que está persiguiendo el personaje de Bradley Cooper, pues es un sirviente de unos seres que están por ahí ocultos, por decirlo de algún modo, en la estación principal del tren, que te da a entender que, pues, vaya, este acceso al inframundo, ¿no? Estos túneles que están ahí donde corre el tren, pues son accesos a otros lugares, ¿no? A otras dimensiones, a otros sitios. Y pues al final vemos que el asesino, el carnicero del metro... Que es Vinnie Jones. Que es Vinnie Jones, no mencionamos gran eso. Actor, por Yo cierto. hace un momento di un dato, estaba diciendo Bradley Cooper en Snatch, no, es Vinnie Jones el que sale, más bien se me cuatrapeó los cuadros. Es Vinnie Jones, que aparte era futbolista. Exacto. Un extraordinario futbolista, pero además es genial el tipo. Es sí, genial. Y ahí él es el asesino. ¿No? Él es el asesino y está genial en su papel. Y finalmente, pues él asesinaba para alimentar a esta raza de seres que criaturas. Son como reptilianos, como pues seres primigenios que existen desde antes de la humanidad misma y que pues tiene que haber un balance, ¿no? Justo se tienen que alimentar de los cuerpos, de los asesinatos de este personaje y que al final pues nos van a mostrar que el personaje de Bradley Cooper pues ocupa su lugar, ¿no? Porque tiene que existir este balance. La verdad es un peliculón. Es un peliculón. A mí me gusta mucho. Yo también la recomiendo mucho. Es más, ahorita vamos a hacer nuestro top 10 de las películas de Barker, que las que tienen que ver, que vale la pena. Esta precisamente es dirigida por un japonés, Ryue Kitamura, y que además el guión sí estuvo coescrito con Barker. O sea, la historia es de Barker, pero bueno, el guión sí intervino. Y la verdad que a mí me parece que tiene un resultado bueno. A mí me gusta y la verdad yo sí le doy 5 pulgares arriba. Por Se supuesto. la recomiendo mucho. Son de las que disfruto mucho ver junto con las 2 primeras de Hellraiser, sí, ¿no? 5 pulgares cercenados, mi querido Beisha, para entrar. Oye, yo olvidé dar mi seudónimo. Vi que escuché el otro día en los otros podcasts que todos tienen seudónimo. El mío para este va a ser El Cojinete Sin Cabeza. Me parece Se muy me bien. ocurrió ese, pero bueno, fue el que pensé de rápidamente porque aparte llegamos aquí en corto a grabar. yo había pensado en Zombeisha Ruiz. Zombeisha Ruiz está bueno ese, fíjate, bueno. Ya se linkeo. No, yo me fui más atrás, pero bueno. Creo que podemos hacer el listado. ¿Podemos decir sí, adelante, mi querido Beisha. Bueno, show es suyo, hombre. Yo creo que, bueno, Hellraiser tiene que estar, o sea, en esta parte. O sea, digamos que en las que son grandes películas que hay que disfrutarlas, Hellraiser y Hellraiser Hellbound, las que son juntas, las dos primeras partes, véanlas juntas, son maravillosas, valen muchísimo la pena. De ahí yo me iría también con The Midnight Meat Train, claro. Que no es dirigida por Barker, o sea, esta es dirigida por otro autor. Y bueno, Nightbreeds es una película muy padre, o sea, a mí me gusta mucho. Es más que de terror, es como más fantástica, por lo que relata, pero habla de este rollo de la monstruosidad y la corporeidad, pero que me parece muy buena película. Y de ahí podría recomendar Dioses y Monstruos, que es producida por Barker. Que esa no la he visto. Que no es de terror. Yo la recomiendo muchísimo que la vean. Es una gran película porque precisamente narra lo que sucedió con James Whale, ya retirado, todo este tema, y lo que sucede con el mito del Frankenstein cinematográfico. Que hoy a manera de videojuego, mi querido Beisha, desbloqueaste un logro, insisto, como de videojuego, al haber recomendado una película que yo no había visto. Y no es porque yo haya visto todas las películas del mundo, pero pues trato de prepararme para grabar estos podcasts y mira, me sorprendiste como siempre. Esa es muy buena, te la recomiendo, Tony, de verdad te va a gustar, sé que la vas a disfrutar mucho. Y bueno, de esta parte de las rarezas, que quizá no son tan afortunadas, pero creo que ya cuando ya hayas devorado todas estas películas de Barker y te hayas chutado los libros de sangre, la adaptación cinematográfica no me parece mala, sin embargo se queda corta porque son 6 volúmenes, son libros bastante grandes, claro. son varios relatos. Pero creo que pues hacen un esfuerzo por hacerle justicia. Está disfrutable la película. Yo recomiendo como diversión, la verdad, Rawhead Rex, porque además de que es la primera de las primeras adaptaciones, de las primeras adaptaciones cinematográficas, además, ¿no? de Barker. En donde además, bueno, el director, este ruso Pavlov, le pidió que hiciera el guión. Bueno, Barker hizo el guión, pero al final él mismo dice, bueno, al final
tasajearon tanto la película que me la redujeron a una película de un monstruo, de un hombre lobo, y que obviamente pues no era lo que yo quería, y que bueno, pues fue como las primeras decepciones. Sin embargo, yo sí los invito a que la vean. Rawhead Rex es una rareza, pero que a mí me encanta porque bueno, pues finalmente es parte de la visión de Barker. O sea, sí hay una esencia, y que creo que es importante que lo veamos, y más cuando vamos dándole ese seguimiento a todo lo que hay, como bien mencionabas en los cómics, ¿no? También. Exactamente. O sea, si puedes ver toda la saga de Hellraiser, en alguna ocasión llegamos a hacer un ciclo en donde pasamos todas las de Hellraiser, y que, bueno, pues sí, la verdad se disfruta mucho. Sin embargo, sí se siente, para empezar, bueno, el cambio de que ya no está la mano de Barker, ya no son los mismos relatos, ya se la sacan de la manga, ya el personaje de Pinhead, de hecho, hay una, en la de Hellraiser Revelation de 2011, ya ni siquiera es Doc Bradley el que hace de Pinhead, y pues se va para abajo todo, ¿no? Y que ya creo que, lastimosamente, esa es la que está disponible en Netflix, y la gente le entra a Hellraiser pensando que eso es, digamos, todo el universo. Entonces, de verdad, hagan un poquito de búsqueda, o vayan con su bucanero de confianza, la verdad. Robert Torren, nuestro amigo Robert Torren, que es un gran patrocinador de este podcast también. Exactamente. Seguramente ahí encuentran Hellraiser 1 y 2. Exactamente. Y se van a dar cuenta de ello. De verdad, búsquenla porque son grandes películas. Yo creo que Barker es un autor que vale mucho la pena analizarlo, y que va más allá del género de terror. Creo que ese era el objetivo de este podcast, platicarles un poco. Dentro de las recomendaciones que también les quiero hacer, es un libro que para mí me abrió precisamente el panorama sobre ciertos autores y directores que yo admiro mucho, entre ellos David Cronenberg, y bueno, está Clive Barker, obligadamente, que es un libro que se llama La Nueva Carne, una estética perversa del cuerpo. Es un libro que editó Valdemar hace ya varios añitos. Si lo pueden encontrar, es de verdad, róbenlo o tráiganselo. Yo aquí lo traigo, yo de aquí voy a salir cuidándome las espaldas. Porque la verdad es un libro maravilloso. Es una serie de ensayos, por varios de diferentes autores que analizan el trabajo, la obra también de autores como Clive Barker, David Cronenberg. También está también el trabajo de Giger, también de Giger, porque hablan sobre el aspecto de la corporeidad, hacia dónde ha llevado, y cómo autores tanto en la cinematografía como en la literatura como en la plástica lo han manifestado de diferentes formas. Tergiversando, ¿no? Un poco esa noción de corporeidad. El capítulo dedicado a Barker me parece un capítulo muy completo, muy interesante, porque sí precisamente desmenuza toda la bibliografía y la filmografía de Barker, pero también analiza esta parte de filosófica, que es lo que él buscaba transmitir en sus películas. Este libro de La Nueva Carne me parece maravilloso por eso, porque precisamente te lleva por otro lado, esperando a ver un poco, quitándole el morbo, digamos, de lo que puede mostrar en una película, analizando de una forma muy objetiva. A mí me encanta este libro, me parece maravilloso. Es de Editorial Valdemar, incluso el Festival de Sitges lo respaldó mucho. A mí me encanta, y creo que les va a abrir mucho también el panorama de lo que está haciendo, pues lo que hace un autor como Clive Barker, que aparte, bueno, pues ya tiene 67 años. Exacto. Ya tiene mucho camino recorrido, y que, bueno, la verdad sigue fascinando y sigue siendo objeto de estudio tanto sus películas como sus relatos. Absolutamente. ¿No? Fíjate que yo ahí, pues voy a hacer un poco de trampa. Sí voy a meter Candyman dentro de las recomendaciones, que sé que no está tan bien lograda. No es mi favorita, pero sí. Pero incluso el actor, ¿no? Tony Todd tiene mucha personalidad, hace un papel, pues, muy a tono, ¿no? Con esta atmósfera de pesadilla, como bien dices, de ente sobrenatural que está aterrorizando por ahí a la protagonista, y que a mí me gusta mucho, insisto, no por ser una gran película, porque no es una película que realmente te vaya a dar miedo o que te vaya a dejar pensando en muchas cosas en función de lo que te muestra en pantalla, sino más bien por esta crítica social, ¿no? Y este acercamiento. Me gusta mucho esta metáfora hasta cierto punto de cómo en edificios de primer nivel, pues prácticamente coexisten y están literalmente a una pared de distancia de los guetos, ¿no? Que es donde pues sucedían estos crímenes del Candyman, que eran personas susceptibles, que eran personas de color, que eran personas pues que de algún modo nadie les creía, ¿no? Y pensaban que sus asesinatos eran producto de algo sobrenatural, cuando pues a lo mejor eran parte del día a día, ¿no? Existe esa reflexión en la película, y a mí por eso me gusta mucho. De verdad, yo creo que sí vale la pena acercarse a Candyman del 92.
Y habrá que ver cómo viene el remake, ¿no? También hay que estar atentos. Fíjate que sí, ahorita que está con este tema del remake, insisto, creo que no se le ha hecho justicia al 100% a Clive Barker, ¿no? Es un autor que creo que es difícil adaptarlo, no imposible ahora con todo lo que se puede hacer. O sea, creo que se ha demostrado que se pueden hacer películas bien hechas de terror y esto, y construir esos ambientes. Le ha sucedido también a la obra de Lovecraft, ¿no? Que han tenido que ser adaptaciones muy libres y que, bueno, creo que Stuart Gordon nos ha obsequiado adaptaciones muy divertidas con Reanimator. Reanimator es una maravilla. Es maravillosa, es maravillosa. Pero que bueno, no se acerca a lo que sería el relato como tal. Es complejo adaptarlo. En algún momento creo que Guillermo del Toro quería hacer en las montañas de la locura, ¿no? Y pues nunca cuajó el proyecto. Creo que sería un buen momento ahorita para retomar a Barker. Es un autor que insisto, se le puede tener muchas lecturas. No nada más vas a ver películas de monstruos. Vas a gozar a partir del dolor, ¿no? Exactamente, que es la gran... Exactamente. La gran premisa, ¿no? Así es, buscar el placer a partir del dolor y ver esta filosofía y esta búsqueda de emociones o sensaciones a partir de estos altereos o personajes que él construye, ¿no? Y ha concebido a lo largo de todos estos años. De los cómics también puedo recomendar esta serie de cómics que se llama Deep Dark Fantasy. Claro. Que eso fue ya algo en donde él ya tuvo una libertad creativa mucho mayor y en donde sí puedes ver a un Barker más explayado y en donde de verdad te erizan los pelos porque además es gráfico, ¿no? Entonces ahí ya puedes leerlo y verlo además, ¿no? Pero creo que sí valdría mucho la pena ver qué pueden hacer con Candyman. Y bueno, yo insisto, ojalá se pueda hacer algo con Hellraiser, aunque bueno, yo a Doug Bradley le tengo mucho cariño. Por supuesto. Porque construyó algo muy interesante. Sí, se apropió del personaje, ¿no? Es uno de los... Y que él lo entendió bien porque, insisto, son amigos desde la juventud y que cuando tenían la compañía de teatro y construían estos relatos de horror corporal y estas obsesiones demoníacas, ellos ya tenían una línea, ya entendían perfectamente lo que iban a hacer, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, mi querido Bicha, pero mira, quiero dejar este podcast redondito por todo lo que tenemos que platicar. Y uno de los temas que también me gustaría platicar contigo, porque sé que eres entusiasta de la música, pues es justamente también la influencia, ¿no?, que tiene Clive Barker, no necesariamente de manera directa, pero pues con todos estos autores como Cronenberg, como lo has mencionado, el propio Carpenter, ¿no?, que hizo una cosa maravillosa con The Thing, que por cierto también están hablando ya de La Boca del Miedo. Exacto. También que es Lovecraftiana, ¿no? Y que tiene por ahí también cosas de Barker, o sea, sí es invariable. Esta onda de la carne, de la corporeidad, del dolor, del placer y de todo contenido en un solo, pues en base, por así decirlo, en un solo artefacto, haciendo alusión a la configuración de Le Marchand. Pues la música también se ha visto nutrida un poco de esta parte, ¿no? Creo que sin forzarlo, Nine Inch Nails, Trent Reznor, ha tenido una gran influencia por parte de la obra de Barker, ¿no? Sobre todo, pues si te das cuenta, hay un video que fíjate que no hice la tarea adecuadamente. Happiness in Slavery. Happiness in Slavery, por supuesto, donde lo muelen, ¿no? El actor que participa en ese video es un performancero en que sale encarnando, bueno, el personaje que es un ritual. Lo interesante del video, puedo presumir, tengo una colección de esos videos del Downward Spiral. En VHS. En VHS. Claro. Que nunca más, ya no salieron, después no brincaron, no sé por qué no brincaron al formato digital. Pero bueno, ahí viene la versión sin censura, sí, porque el video original, obviamente para transmitirse en MTV tuvo que ser editado, porque finalmente es finalmente una muestra precisamente de lo que sería un relato de Barker. Es un relato de un personaje que entra a una habitación en donde hay un instrumento, una silla que parece un artefacto de tortura, pero en donde él finalmente voluntariamente entra y enciende una veladora y es como que va a iniciar un ritual. Exactamente. Se desnuda, pone su ropa y se sienta en la silla en donde él va a ser parte de un ritual de dolor, en donde aparte va a encontrar el placer. Exacto. Y es brutal el video. Exactamente. O sea, para el momento que salió es increíble. Es muy gráfico, ¿no? Es muy gráfico. Ver realmente cómo pues termina molido, literal. O sea, si ustedes han visto pues estas moledoras de carne donde salen la carne con la que amablemente hacen las hamburguesas, pues literal es lo que nos muestra, ¿no? El video de Happiness in Slavery. Y que es un cortometraje, porque está vinculado con con varios de los temas del video. Del EP que tuvo, del Broken, y luego de ahí vincula también con cosas del Downward Spiral. Sí, Nine Inch Nails definitivamente es una referencia.
Yo me iría con otro músico maravilloso que se llama Lost Mort, aparece como Lost Mort. Él hace una especie de ambient muy denso, como black metal ambient, dark. O sea, incluso el guitarrista tiene un disco maravilloso con el guitarrista de los Melvins. Ok. Te lo recomiendo mucho, Tony. Yo sé, a ti te va a encantar. Y es ambient dark, así unas atmósferas densas. Tremendas. Lost Mort se especializa en eso. Pero ahora con guitarras tan pesadas, stoner, sludge. Claro. Así totalmente. Sí, la densura, como dices. No, es maravilloso. Y recomiendo también que escuchen a Coil. Coil es un proyecto que emergió de las cenizas de simplemente Throbbing Gristle, que son los precursores del género industrial. Claro. Y que bueno, Coil es un proyecto que el mismo Trent Reznor es admirador de Coil, porque finalmente es inclasificable. De repente tú escuchas a Coil y puede ser industrial totalmente, de repente es muy experimental y de repente es melancólico, pero nunca te deja una sensación como de que no pasa nada, o sea, no te deja indiferente. Exacto. Coil es un proyecto que yo recomiendo mucho y que creo que vale mucho la pena si van a leer a Barker. Exacto. Escúchenlo mientras están leyendo a la obra de Barker. Escuchen a Coil, le escuchen a Lost Mort, porque la verdad les va a volar la cabeza. Pónganse esos discos de fondo y dense la lectura de Clive Barker. Vean las películas también. Vale muchísimo la pena, pues, ambientar justamente toda esta filosofía y toda esta imaginería que tuvo a bien crear Clive Barker. Bob Flanagan se llama el artista que aparece. El actor, Bob Flanagan, es el que sale en Happiness in Slavery, en el video de Nine Inch Nails, y que además, él era un performancero. El cuate se caracterizaba por hacer cosas extremas. O sea, en su haber fue esa parte por lo cual apareció en este video. Y bueno, Reznor lo invitó a participar. Y que bueno, pues sí es toda una pieza de video aterrador, pero que bueno, tiene un sentido porque además es cíclico. Lo interesante es de que cuando la máquina esta de tortura lo termina de engullendo porque lo convierte en carne molida, lo destaza. Sí. Al final entra Reznor y parece como comienza un nuevo ciclo. Él llega otra vez, él también como para empezar un nuevo ciclo, prendiendo la veladora y parece que va a comenzar el mismo ritual, ¿no? Así es maravilloso. Es maravilloso. Yo lo recomiendo muchísimo. Si pueden encontrarlo, la versión sin censura es increíble. Sí, totalmente, mi querido Bicha. Y pues con ello, pues estamos llegando al final, mi querido amigo. La verdad es que, insisto, pues yo por mí me quedo 10 horas platicando aquí contigo. Gracias. Nos echamos otro. La próxima nos echamos otro. Invitadísimo a la segunda, la tercera, la cuarta, hasta donde donde lleguemos con este proyecto. Genial. Es más, si quieres venir otra vez en la segunda temporada, no tengo mayor tema. Nos lo aventamos. Y pues, por último, ¿dónde encuentran información de Noctambulante? ¿Dónde van a estar? Síganos en nuestras redes. Estamos en Facebook en Cinema Noctambulante. Estamos en Twitter, @Noctambulante. En nuestra página que es panicodemasas.org. Pero que ya vamos a abrir el sitio de Noctambulante.org. Ya de hecho en este mes ya está, de una vez lo anuncio. Y pues los invitamos este 7 de marzo para que nos acompañen precisamente una noche de terror en los Dinamos, en el tercer Dinamo, ahí a que pasen una velada acampando a la luz de la luna y además una velada de terror en donde vamos precisamente a tener Rawhead Rex basado de Clive Barker, en el relato de Clive Barker, va a estar dentro de nuestra programación. Consulten nuestro programa ahí en panicodemasas.org. No se van a arrepentir, Noctambulante es una experiencia colectiva y puede ir toda la familia y se la van a pasar increíble porque hasta los niños aman el cine de terror. ¿Sabes qué estaría bueno, Beisha, ahorita que estás diciendo 7 de marzo y que estamos pues retomando la temporada, la segunda temporada del podcast? Estaría bueno que nos hiciéramos un podcast en vivo, que grabáramos el primer Películas de Espantos allá en Noctambulante. Buenísimo. Estaría Invitadísimo, pues para que tengamos actividad ahí. Y está padre porque además la gente participa. Lo que está increíble en los Dinamos es de que nosotros también ambientamos el valle. Para entrar al valle donde estamos, en esta parte donde está la zona de proyección, entras entre árboles. Y es un bosque como el de la película de La Bruja. Entonces iluminamos todo el camino. Iluminamos con luces, con algunos pares de estos de rojos, azules, púrpura, y entonces creamos un ambiente y ponemos música de fondo,
o sea, musicales, ponemos todo esto para ambientar y construir esto, porque también creemos que la gente tiene que ver, involucrarse en estas atmósferas para disfrutar del cine de terror en un ambiente que no es el cine, además. Entonces, creo que si hacemos el podcast va a estar increíble, porque además la gente va a estar feliz de participar. Totalmente. No, pues mira, ya te comprometí acá. Te iba a decir al aire por la costumbre, pero no estamos al aire, más bien en el ciberespacio. Ya te comprometí aquí en el podcast. Lo hacemos, invitamos a gente que le gusta películas de espantos y pues que vivan la experiencia, ¿no? De un podcast en directo. Mi querido Beisha, muchísimas gracias. De verdad, un honor, un gusto. El cariño y el respeto, pues te lo reitero también, como siempre. Te considero de verdad una de las verdaderas autoridades en cine de terror. No solo aquí en la ciudad, sino en todo el país en general. Ay, gracias. Y quiero mucho al proyecto Noctambulante. De verdad, tengo un cariño muy especial porque, insisto, me tocó verlo desde aficionado, desde asistente al festival, hasta ahora pues poder colaborar contigo en algunas cosas. Y pues siempre las puertas abiertas para todo lo que tengas, mi querido. Muchas gracias por la invitación, Toño. Y bueno, nosotros estamos contentos de que nos inviten, y Noctambulante, insisto, pues es un proyecto que lo ha hecho toda la gente, lo has hecho tú. O sea, gracias a todos ustedes, Noctambulante existe, ¿no? Entonces, para nosotros es padre porque es un proyecto colaborativo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Pues así es como llegamos al final de este episodio de Películas de Espantos. Muchísimas gracias de verdad por haberlo escuchado. Gracias de nueva cuenta, mi querido Beisha. Gracias, Toño. Gracias al maestro Adrián, gracias al maestro Fede, nuestros productores, nuestros pues senpais, digamos, en este espacio por acá en Submarino del Aire, por supuesto, quien nos brinda las facilidades para la realización de este podcast. Recuerde suscribirse, recuerde pues por ahí compartirlo. Estamos en Spotify, en Google, en Apple, en iVoox, en cualquiera de las plataformas donde pueda usted reproducir donde pueda usted reproducir un archivo de música digital, pues ahí estamos disponibles. Ya lo sabe, esto es Películas de Espantos y nos encontramos en la próxima ocasión. Mi querido Beisha, gracias. Vean películas de terror. Pásenla bien.